Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este culto, este encuentro de la familia de la iglesia, en el que vamos a estar adorando juntos, alabando al Señor, bendiciéndolo, y vamos a compartir un tiempo de celebración a Dios y un tiempo de encontrarnos en la palabra. Y te invitamos a buscar ahí en tu Biblia 2 Corintios, cuando empieza la carta de 2 Corintios, el capítulo 1, vamos a leer los versículos 3 y 4, que dicen así: Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Viste cómo Pablo vincula la adoración y la alabanza con el consuelo que Dios nos da? Y pensábamos que hay tantas cosas difíciles en las que necesitamos el consuelo de Dios. Y hay tantas cosas por las que estamos pasando como familias que necesitamos conocer a Dios y ver su poder. Por eso hoy queríamos combinar este inicio del culto con un tiempo de oración. Invitarte a que podamos alabar a Dios a partir de saber que Él nos ama, nos entiende, nos consuela, nos sostiene en las cosas que vamos viviendo, que vamos pasando juntos. Y saber también que cuando recibimos el consuelo de Dios, no es solo para que nosotros seamos consolados, sino también para que podamos consolar a otros que estén sufriendo. Y quizás en este momento decís, bueno, ahora yo no tengo necesidad de consuelo, pero seguramente cerca tuyo hay alguien que sí lo necesita. Entonces que cada uno de nosotros en estos días podamos recibir del consuelo de Dios y compartir de ese consuelo que ya hemos recibido con personas que están cerca nuestro. Entonces te invitamos a orar, y vamos a orar específicamente por esto, por todos los que están necesitando el consuelo de Dios en este tiempo difícil. Oremos.
esta semana mientras navegaba por internet y veía Facebook, me llega la notificación de una alumna que había posteado una cita de Viktor Frankl, en la que este conocido psiquiatra austríaco, ¿no?, que experimentó el sufrimiento de los campos de concentración, en un libro que se llama El hombre en busca de sentido, él hace referencia en esa obra a una experiencia que compartía con aquellos que habían sido liberados, ¿no? Esta experiencia que ellos recordaban y que compartían tiene que ver con que algunos de esos que estaban prisioneros se acercaban a otros que se encontraban a veces enfermos, ¿no?, o en una situación de vulnerabilidad, se acercaban para compartir el último pedazo de pan quizás de ese día, ¿no? El mismo Viktor Frankl dice, no eran muchos, ¿sí?, eran unos pocos, pero a él le fueron muy significativas estas acciones, porque él decía, aún en medio de esa situación tan tremenda, ¿no?, tan crítica, había gente que decidía, ¿no?, actuar bien, ¿no?, encerrados, torturados, digamos, muy limitados en cuanto a las posibilidades de tener muchas acciones. Ellos elegían esa, ¿no?, ese obrar en favor de otros, ¿no? Y digamos, este psiquiatra y a sus amigos les pareció muy significativo esto, que no importa las condiciones externas en las que estaban viviendo, había personas que se movían con otros valores, ¿no? No habían dejado de ser buenas personas, aún en medio de esas circunstancias. Esto me hizo pensar en la Biblia, me hizo pensar en los evangelios y en algunas acciones de parte de Jesús para con la gente que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana. Me vino a la memoria que hay dos situaciones, ¿no?, llamativas, como les decía en los evangelios. La multiplicación de los panes y los peces, ¿no?, donde Jesús alimenta a la gente. Si ustedes se acuerdan, allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículos del 34 al 44, tenemos la multiplicación o la alimentación de los 5.000. Y después, más adelante, en capítulo 8, del versículo 1 al 10, aparecen la alimentación de los 4.000. Más allá de la cantidad de gente, aquí lo significativo es la actitud de Jesús, el comportamiento de los discípulos, la enseñanza de Jesús hacia los discípulos y la misión que Jesús lleva adelante. En los dos textos, es importante esto, Jesús es movido por la compasión. Jesús ve la gente y no solo ve las personas, sino que ve la necesidad de las personas, ¿no? Y allí en el capítulo 7 dice que los ve como ovejas sin pastor. E inmediatamente comienza a enseñarles, ¿no? No solo ve personas, sino que puede discernir, ¿no?, la situación en la que están esas personas, ¿no? Están desorientadas, no están siendo guiadas, no están siendo cuidadas, nadie se ocupa de ellas. Eso es lo que expresa Jesús cuando dice que las ve como ovejas sin pastor. Y en el capítulo 8, allí es quizás Jesús movido porque esas personas hacía 3 días que estaban con él y no habían comido, y él siente compasión por esa situación, y si lo leen, Jesús piensa en el futuro, dice, si ellos se van de aquí, hace 3 días que no comen y en el camino seguramente se van a desmayar. Entonces Jesús no solo está preocupado por su enseñanza y por lo que está pasando en ese momento, sino por el futuro de esas personas y su integridad física. ¿Qué es lo que tienen en común estas dos alimentaciones? El corazón de Jesús, ¿no? Esa compasión, ese ponerse en el lugar del otro, sufrir también lo que sufre el otro, pero no se queda en un sentimentalismo, ¿no?, la compasión, sino que tiene de fondo, ¿no?, llegar a una acción. Digamos, el propósito de la compasión es transformar la realidad. Digamos, tener empatía con el otro, sentir
lo que está pasando o puede pasarle al otro y actuar en consecuencia. Por eso Jesús en la alimentación que tiene que ver con el capítulo 7, ¿no? La alimentación de esos 8.000, les pide a sus discípulos que los alimenten, ¿sí? Allí Jesús les dice, los discípulos primero se acercan a Jesús y le dicen, bueno, que ya está, que despida a esa gente que hace tiempo que están con ellos y que vayan a algún lugar a comprar algo para comer, ¿no? Los discípulos de alguna manera quieren que las personas resuelvan sus problemas por ellas mismas. Y Jesús ahí les encomienda una tarea: denles ustedes mismos de comer, ¿no? Jesús responde al pedido de los discípulos. Y ahí es interesante, ¿no? Centrarnos un poco en qué es lo que le contestan en el versículo 37 del capítulo 7. Esto costaría casi 1 año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Los discípulos están mirando de alguna manera sus recursos, ¿sí? Y que si comprometen esos recursos en la alimentación, bueno, no va a quedar nada para después, ¿no? Para el día siguiente, para ellos o para el ministerio de Jesús y de los discípulos, la tarea de los discípulos. No están no mirando a la gente, no están teniendo un corazón compasivo, sino que están más bien contando si tienen o no tienen los bienes o recursos para asistir esa necesidad a la que Jesús los envía a satisfacer, ¿no? Por otro lado, si vamos al capítulo 8, ¿no? Allí donde estamos en otra situación, en el sentido de que Jesús ya no le ordena a los discípulos, sino que más bien Él se da cuenta, ¿no? de esa situación de la que está viviendo la gente y quiere también satisfacer esa necesidad, ¿no? Los discípulos en este caso, antes de que Jesús les dé la orden en el versículo 4 del capítulo 8, les dice, ¿dónde? ¿No? De hecho dice, objetaron los discípulos, ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? En las dos escenas, en los dos relatos, los discípulos por un lado miraron sus recursos y por otro lado miraron las circunstancias, ¿no? Que había pocos lugares donde esa gente pudiera ir a comprar algo para comer. Si pensamos en Jesús, Él no miró ni la cantidad de negocios que había en el lugar, ni los recursos que tenía a mano. Jesús miró a las personas, fue movido a compasión a partir de esa mirada sobre las personas y quería resolver la situación de ellos. Esa era la misión y la tarea que Jesús quería hacer, y se lo pedía a los discípulos, ¿no? Que colaboraran, que contribuyeran con Él. Sin embargo, los discípulos en una situación y en la otra presentaron diferentes objeciones. Sin embargo, Jesús, frente a las objeciones de los discípulos, no detiene su misión, su tarea y el propósito que se había planteado, que era alimentar a esas personas que tenían hambre, ¿no? En ese día, porque no tiene que ver esto con resolver el hambre del país o el hambre del mundo, sino darles de comer en ese momento, en esa tarde, en esa noche, para resolver una situación puntual, particular. Pero como decía, Jesús no se detiene y le pregunta a los discípulos, bueno, ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Cuántos panes tienen? ¿Cuántos peces tienen? Y conocemos esta historia, ¿no? O estos dos relatos, y los discípulos se acercan con lo que tienen, que es muy poquito, ¿sí? Que es poco. Pero aquí se vuelve significativo los gestos de Jesús, ¿no? Pequeños gestos. Son pocas las cosas y los gestos de Jesús son pequeños, pero son muy significativos, ¿no? Jesús toma lo que le dan los discípulos, los bendice, agradece, los parte, los reparte y los discípulos lo distribuyen. Y aquí
una enseñanza fundamental para esta nueva realidad que nos desafía, ¿no? Debemos nosotros, como seguidores de Jesús, imitar a nuestro Maestro, ¿no? ¿En qué sentido? En que lo poco que Él tuvo a disposición, lo dio gracias al Padre, lo bendijo, lo partió, lo compartió y lo distribuyó. Quizás no resolvamos el hambre de la Argentina, no resolvamos el hambre de nuestra comunidad, no resolvamos cuestiones estructurales, pero somos desafiados por Jesús con estos ejemplos a tener compasión por nuestros semejantes, a ponernos en el lugar del otro. Y en lo poco que tengamos, ¿sí?, en nuestras casas, en nuestras familias, ¿no?, compartirlo con aquel que está en necesidad. Para Jesús era clave la situación que les tocaba vivir al prójimo, ¿no? Y si Él tenía recursos para compartir, Él estaba dispuesto a hacerlo. Y esta es la enseñanza que quiere dejarle a sus discípulos, ¿no?, que están mirando cuánto dinero hay en la bolsa o los pocos negocios que hay alrededor, es decir, las circunstancias, ¿no? Están observando las circunstancias y no están mirando a la gente. Jesús nos desafía con esta enseñanza a mirar a aquellos que nos rodean, empezando por nuestra familia, empezando por nuestros compañeros de trabajo, ¿no?, y ir extendiéndonos cada vez más, ¿no?, hacia aquellas personas que rodean nuestra vida y tender una mano, compartir lo que tenemos. Esta nueva realidad que nos desafía nos invita a buscar, podríamos decir, viejos recursos. El recurso o la virtud o el valor de la compasión, ¿no? Buscar en los evangelios directivas de Jesús o direcciones de Jesús para nuestra vida, en el día a día, ¿sí?, lo que nos corresponde al futuro inmediato, pero también en lo que tiene que ver con lo sucesivo de los meses o el año que viene. No estamos llamados a desesperar, sino a confiar y actuar conforme a lo que nos dicta Jesús a través de su ejemplo, ¿sí? Es interesante que pensemos también que tal vez humanamente nos es difícil muchas veces tener esa perspectiva o esa mirada. Pero si Cristo habita en mí, si Cristo habita en ti, ese mismo corazón compasivo que podemos leer en estos relatos está en nosotros, está en nosotros. Oremos, clamemos, pidamos al Señor para que se manifieste en nuestras vidas y que Cristo y esa actitud de Cristo reine en nuestro corazón, en nuestro interior y podamos llevarlo a la práctica. Que podamos en este tiempo tener, ¿no?, la actitud de Jesús. Y si quizás a veces pensamos como los discípulos, bueno, que estos textos nos adviertan de ese peligro. Jesús no descartó a los discípulos, sino que los invitó a participar de esa celebración. Yo creo que Jesús quiere hacer lo mismo con nosotros en este tiempo, ¿no? Invitarnos a tener estas mismas actitudes que Él tuvo con aquellas personas que estaban en necesidad en ese momento particular de su vida y en ese día. Como les dije, Jesús con esos 2 milagros no resolvió el hambre de la humanidad o de una nación, pero sí asistió una necesidad particular, y a eso estamos siendo desafiados, a eso estamos siendo llamados, a hacer pequeños gestos de compasión hacia aquellos que están en necesidad. Si hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale.
Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. La fe que mueve montañas, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie, 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 no ayudan a nadie, no ayudan a nadie, no ayudan a nadie. Era un hermoso día de sol. Recién empezaba la primavera y todo parecía muy lindo. Pero Manchita estaba muy angustiado. Se sentía como enojado, nervioso y preocupado. Esa tarde vino a visitarlo su amigo Kono. ¿Qué te pasa, Manchita?, le preguntó. Manchita no sabía cómo explicarle lo que le pasaba, pero Kono se dio cuenta enseguida. Manchita estaba muy estresado. Entonces se pusieron a conversar. Kono le dio algunas ideas para que pudiera aliviarse. Primero tenés que darte cuenta qué te preocupa y pedir ayuda. Nadie puede solito resolver los problemas importantes. Después busca cómo distraerte, divertirte, hacer algo que te ayude a recuperar el buen humor. Manchita le hizo caso a Kono. Le contó a Galleta lo que lo tenía preocupado y Galleta lo ayudó. Después jugaron un largo rato con la pelota roja, la preferida de Manchita. Esa noche, antes de dormir, Manchita se sintió mucho mejor. Fue un día donde aprendió un montón. La palabra para hoy. Jesús dijo: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Te animás a pedirle a Jesús que te ayude con lo que te tiene angustiado o preocupado? Siempre podés confiar en Él. El Señor es tu sombra, tu mano.
sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor es tu guardador de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor es tu guardador y de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre todo mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre todo mi ser en sus ondas de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre todo mi ser en sus ondas de amor celestial. Hola, toma nota que voy a contarte algunas cosas. Los miércoles nos juntamos a orar. Un tiempo de oración donde intercedemos los unos por los otros y nos sostenemos mutuamente en las cargas que todos los días llevamos. Te invitamos a que te puedas sumar porque es un tiempo muy especial como iglesia para orar y para reflexionar juntos. Los días viernes con Vivi y Jorge tenemos Raíces de los Problemas Espirituales. Es un tiempo también muy lindo donde compartimos junto con ellos diferentes temas. Si todavía no te sumaste y tenés ganas, estás a tiempo. Además, tenés diferentes grupos a los cuales te podés sumar. El grupo de mujeres, que es un grupo de WhatsApp, el grupo de hombres, el grupo de matrimonios y un estudio que arrancó hace muy poquito que se llama La Mejor Decisión, liderado por Edith Foyt. Tenemos un grupo podcast llamado Enfocados en Jesús,
donde una vez por semana llega una lectura y una reflexión a cargo de Walter Merino. Los jóvenes también tienen su espacio. Todos los sábados 19 horas se juntan en la plataforma Zoom, pero además tienen grupos. Esos grupos se llaman grupos de crecimiento. Presta atención, todos los domingos a las 11 de la mañana nos juntamos en la plataforma Zoom para diferentes actividades, como por ejemplo tomar la Santa Cena, participar de tiempos de oración, participar de tiempos de adoración, tiempos de compañerismo y trabajo en grupo sobre diferentes temáticas. Todas las semanas esas actividades son informadas en nuestras redes y también en el WhatsApp de la iglesia. Luego, 11:30, nos juntamos todos juntos para participar del culto online a través de YouTube y Facebook. Allí tenemos tiempos de oración, tiempos de adoración, escuchamos la palabra y tenemos la participación de los niños y los jóvenes. Sumate, los domingos son tiempos muy especiales. A la tarde tenemos la escuela bíblica para que todos nuestros chicos también tengan su espacio. Sumate a nuestras redes, a nuestro Instagram, a nuestro Facebook y también al canal de YouTube para recibir todas las novedades. Y recordá que cualquier duda puedes escribir al WhatsApp de la iglesia, donde puedes sumarte a los grupos que te conté y además consultar todas tus dudas. ¡Chao!